Yellowstone, Wyoming. El mes de abril de 2003 comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el parque nacional más famoso de los Estados Unidos. El geyser más alto del mundo, que llevaba 50 años inactivo, cobró vida lanzando columnas de agua a alta temperatura a más de 30 metros de altura. Aparecieron grietas en la tierra y el suelo se calentó hasta tal punto que el Servicio de Parques Nacionales se vio obligado a cerrar algunos caminos. Poco tiempo después, 5 bisontes de una manada se desmayaban y morían víctimas de los gases venenosos que emanaban del subsuelo. Las imágenes de los satélites revelaron que el subsuelo encerraba una amenaza. En Internet se extendían los rumores infundados acerca de que un supervolcán, una erupción de tales dimensiones que solo tiene lugar una vez cada 700.000 años, estaba a punto de estallar. Estas cosas ocurren. Si observas la Tierra verás las cicatrices. Han ocurrido y volverán a ocurrir. Ciencia al desnudo. Supervolcanes. Si en Yellowstone se produjera otra supererupción, ¿sobrevivirían los Estados Unidos? La última erupción de un supervolcán tuvo lugar hace 74.000 años. Una explosión tan potente que la civilización podría desaparecer. ¿Pero qué es un supervolcán? Los supervolcanes han provocado las mayores erupciones que se hayan producido nunca. Un supervolcán es 1.000.000 de veces más potente que la bomba de Hiroshima. No se puede comparar con un volcán normal. Un volcán normal lanza millones de pies cúbicos de cenizas y escombros. Un supervolcán lanza miles de millones. Un volcán normal podría cubrir con sus cenizas todo un estado. Un supervolcán cubriría con sus cenizas la mitad de los Estados Unidos. Los supervolcanes son una realidad. Se sabe que en la historia de la Tierra ha habido 20 supervolcanes, la mitad de ellos en los Estados Unidos. Provocaría una hambruna mundial. La población quedaría literalmente reducida a cenizas. Las consecuencias serían catastróficas. Contemplaríamos la muerte de 1.000 millones de personas y con toda probabilidad el colapso del orden social en todo el planeta. Pero ¿cuándo tendrá lugar la próxima erupción de un supervolcán? En la actualidad, muchos científicos creen que existe un supervolcán activo bajo el Parque Nacional de Yellowstone. Eso plantea una pregunta trascendental. Si Yellowstone entrara hoy en erupción, ¿sobrevivirían los Estados Unidos? No puedo imaginar ninguna tecnología capaz de impedir una supererupción. En las condiciones actuales sería muy difícil que los Estados Unidos pudieran sobrevivir. Parque Nacional de Yellowstone. 8.000 kilómetros cuadrados de naturaleza protegida en el noroeste de Wyoming. Desde hace más de 100 años, los turistas acuden atraídos por las fuentes termales y los géiseres. Ignoran que bajo este hermoso paisaje se oculta una amenaza. Bob Christiansen lleva décadas escalando los picos de Yellowstone, desvelando su pasado secreto. Y ha descubierto lo que convierte a Yellowstone en un lugar potencialmente peligroso. Yellowstone es un lugar único en el mundo, famoso por sus fenómenos hidrotermales, como denominamos a sus manantiales calientes y géiseres, chimeneas o fumarolas. Todos ellos son indicadores de la gran cantidad de calor que surge desde las profundidades de la Tierra hasta la superficie. En Yellowstone emerge 30 veces más calor del subsuelo que en ningún otro lugar de las montañas rocosas.
Los científicos creían que el calor procedía de un volcán inactivo que se extinguió mucho antes de la última era glacial. Pero el 17 de agosto de 1959, un gran terremoto cambiaría esa visión para siempre. El terremoto provocó una enorme avalancha en el lago Hebgen, al oeste del parque. 80 millones de toneladas de rocas cayeron montaña abajo arrasando un camping. 28 excursionistas fueron víctimas de aquel terremoto. 19 cadáveres nunca se encontraron. Era el terremoto más mortífero que golpeaba a los Estados Unidos desde 1933. A partir de ese momento, Yellowstone se convirtió en un laboratorio. Los geólogos instalaron sismógrafos en todo el parque. Tras examinar los datos, descubrieron que en Yellowstone se producían por término medio 25 terremotos a la semana. Después de California, era la zona sísmica más activa de los Estados Unidos. Pero nadie sabía exactamente por qué. El Instituto Geológico de los Estados Unidos encargó un estudio exhaustivo de la zona. Bob Christiansen fue el hombre elegido para la tarea. Sus investigaciones fueron las primeras en alertar a la gente acerca de la amenaza que se ocultaba en el subsuelo. Christiansen y su equipo comprendieron rápidamente que Yellowstone había sido el escenario de una gran erupción volcánica. Una gruesa capa de cenizas y escoria, procedentes sin lugar a dudas de un volcán, cubría la roca madre. Todo este material fue lanzado en una erupción volcánica, alcanzando un volumen de 400 kilómetros cúbicos. Es un volumen increíblemente grande. Es material suficiente para cubrir toda la India bajo una capa de casi medio metro de ceniza. Pero Christiansen quería saber dónde se encontraba el arma del crimen, el volcán gigante del que había surgido tanta ceniza. Normalmente a un volcán se le reconoce por su típica forma cónica. Pero Christiansen no logró encontrar en Yellowstone ni el más mínimo rastro de una forma cónica. Durante 5 años examinó el terreno minuciosamente. Lo que descubrió no fue un cono, sino algo aún más impresionante. Un cráter de tales dimensiones que era imposible verlo en su totalidad, incluso desde el aire. Aquí fue donde estalló este supervolcán. Pero ¿cómo se formó? De cualquier volcán, a miles de metros de profundidad, hay una cámara magmática llena de roca fundida. Cuando se trata de un supervolcán, la cámara magmática es inmensa, con un radio de cientos de metros. Cuando la presión en el interior de la cámara se eleva demasiado, el magma estalla y la corteza terrestre se hunde sobre la parte parcialmente vacía de la cámara, creando una enorme depresión en la superficie, la caldera. Las dimensiones de la cámara magmática eran como mínimo de 80 kilómetros de longitud por 40 de anchura. Una caldera inmensa. El centro del parque de Yellowstone se había hundido y elevado. Aquí tuvo lugar una erupción increíble, tan potente que tuvo que afectar a todo el planeta. Para entender cómo fue esta gran explosión, solo tenemos que compararla con la mayor erupción volcánica ocurrida recientemente en los Estados Unidos. En mayo de 1980, el monte Santa Elena entraba en erupción desplazando 7.000 millones de toneladas de rocas ladera abajo. Escombros suficientes para enterrar Manhattan bajo una capa de 15 metros. Una explosión equivalente a 500 bombas nucleares como la de Hiroshima, que destruyó más de 600 kilómetros cuadrados de bosque y lanzó cenizas a 2.500 metros de altura. Se mida como se mida, fue grande. Pero la erupción que causó la caldera de Yellowstone fue mucho, mucho mayor. Aunque parezca increíble, fue 1000 veces mayor que la erupción del monte Santa Elena. Pero hubo otra sorpresa. Gracias al análisis de las capas de cenizas, Christiansen descubrió 2 calderas gigantes más. Una era aún más grande, 100 kilómetros de longitud por 50 de ancho. La erupción que creó esa caldera había sido 2500 veces mayor que la del monte Santa Elena. Este fue el lugar en el que por primera vez distinguimos estas dos formaciones volcánicas
y comprendimos que Yellowstone tenía una historia evolutiva mucho más larga y complicada de lo que en un principio imaginamos. Christiansen había descubierto 3 supererupciones justo en el corazón de los Estados Unidos. Yellowstone había dado a luz varios supervolcanes. Todo ello plantea una pregunta desconcertante. ¿Podría entrar de nuevo Yellowstone en erupción? El geólogo Bob Smith ha intentado contestar a esa pregunta. Bob Smith creció en Yellowstone. Empezó a trabajar en el parque hace 50 años y ha reunido evidencias suficientes que demuestran que nuestras peores pesadillas acerca de Yellowstone podrían hacerse realidad. En los años 70, cuando volvió al lago de Yellowstone, se percató de que el paisaje había cambiado desde su última visita. Las raíces de los árboles que crecían cerca de la orilla del lago estaban sumergidas unos centímetros en el agua. Por extraño que parezca, eso solo ocurría en la orilla sur del lago. A Smith se le ocurrió una teoría extraordinaria según la cual la orilla norte del lago se había elevado, empujando el agua hacia la orilla sur. Para confirmar su teoría, hizo un estudio topográfico, algo que no se realizaba desde los años 20 del siglo pasado. Estudiamos los antiguos puntos de referencia colocados en las carreteras por los topógrafos que las construyeron. Mi topógrafo me dijo que los técnicos que trabajaron aquí en 1923 habían cometido errores graves, porque la diferencia con sus mediciones iba de 50 centímetros a 6 metros. Un minucioso examen demostró que las mediciones originales eran correctas. Eso significaba que entre 1923 y 1977 el centro de la caldera se había elevado más de 60 centímetros. Pero eso no es todo. Los estudios realizados en los últimos 10 años revelaron otra sorpresa. Los movimientos del terreno se produjeron fundamentalmente entre 1995 y el año 2000. Estábamos entusiasmados porque eso confirmaba la teoría de que es una caldera viva y dinámica, una caldera que respira. Todo indicaba que el volcán seguía activo. Pero, ¿era cierto este asombroso descubrimiento? Era necesario que algún científico aportara pruebas decisivas que corroboraran la teoría de Smith. Esas pruebas las aportarían personas que habían muerto hacía siglos. Durante más de 11.000 años, los nativos americanos vivieron en las orillas de este lago, cazando a los bisontes que acudían a beber. Las armas primitivas que abandonaron aquí indican la situación de sus asentamientos. Los arqueólogos han elaborado un mapa con los lugares donde se hallaron las puntas de flecha. Las flechas demuestran que los poblados indígenas avanzaron y retrocedieron 6 veces en los últimos 15.000 años, según variaba el nivel del lago. El ascenso y hundimiento de la caldera demuestra que el volcán sigue activo, lo que le convierte en una gigantesca bomba de relojería. Si entrara en erupción, sería la mayor explosión en la historia de la humanidad. ¿Qué pasaría si Yellowstone entrara en erupción? Sería un espectáculo dramático de catastróficos efectos. El Parque Nacional de Yellowstone está situado sobre una bomba de relojería. Un supervolcán tan grande que podría lanzar escombros a 25 kilómetros de altura, causar avalanchas gigantescas y provocar el caos absoluto. Para saber si los Estados Unidos podrían sobrevivir a una superexplosión de Yellowstone, es necesario en primer lugar saber qué dimensiones tendría esta erupción. Un científico londinense, Bill McGuire, es uno de los mayores especialistas mundiales en volcanes. Un supervolcán causaría la mayor erupción explosiva jamás conocida. Para medir las erupciones, los geólogos utilizan el llamado índice de explosión volcánica. Es algo así como la escala Richter volcánica. Va de 0 a 8. El nivel 1 serían las pequeñas erupciones volcánicas que lanzan hasta 100.000 metros cúbicos de cenizas al aire. El nivel 2 serían aquellas erupciones levemente mayores,
Por ejemplo, la explosión del volcán Etna en Sicilia. Este volcán de Nueva Zelanda, que ha lanzado suficiente ceniza como para llenar 58 estadios de fútbol, sería un nivel 3. La erupción del Krakatoa en Indonesia en 1883 alcanzó el nivel 6. ¿Y un supervolcán? Eso sería un nivel 8. Cada nivel en la escala significa una potencia 10 veces superior a la del nivel anterior. El monte Santa Elena fue un nivel 5. Una supererupción sería al menos 1000 veces mayor. Pero, ¿qué factores hacen que los supervolcanes como Yellowstone sean tan explosivos? La respuesta se encuentra en el tipo de magma o roca fundida que provoca la explosión. El magma o basalto de los volcanes tranquilos, como el de Kilauea en Hawái, es muy fluido. Cuando el magma alcanza la superficie, libera lentamente los gases que hay en su interior. Las erupciones nunca son violentas. Pero el magma que hay debajo de Yellowstone es completamente distinto. Debido a su mayor contenido de una sustancia llamada sílice, vierte enormes cantidades de gas explosivo en el interior del magma. Si unes este fenómeno de mezcla con esas enormes cantidades de gas, tendrás todos los ingredientes para una explosión realmente grande. Un supervolcán no solo es la bomba más potente del mundo, es una bomba que esparce pequeños explosivos. Para saber qué tipo de explosión provocaría, tenemos que compararlo con la bomba más potente jamás creada por el hombre. Esta es la bomba más potente lanzada por los Estados Unidos. La bomba de hidrógeno Castle Bravo, que estalló sobre el atolón de Bikini en 1954. Con sus 15 megatones, tiene 160 veces menos potencia que el estallido de un supervolcán. Esta es la mayor bomba del mundo. En 1961, las fuerzas aéreas de la Unión Soviética lanzaron una bomba de 50 megatones sobre Novaya Zemlya en el Océano Ártico. El hongo atómico se elevó por encima de la estratosfera y la onda explosiva dio 3 veces la vuelta a la Tierra. Imaginemos una explosión 50 veces mayor y tendremos un supervolcán. Una erupción semejante es, sin lugar a dudas, una auténtica amenaza. ¿Y cómo sabrán los servicios de emergencia que se prepara una supererupción? Todos los volcanes emiten señales cuando están a punto de entrar en erupción. Probablemente la primera señal de una erupción en Yellowstone sería la elevación del suelo. Justo antes de que entrara en erupción el monte Santa Elena, se elevaba 1,5 metros al día. Un fenómeno semejante sería muy probable en Yellowstone. El magma de las profundidades rompería en su ascenso la corteza terrestre. En Yellowstone, seguramente la caldera, una extensión del tamaño de Luxemburgo, se elevaría 3 metros o más. Semanas o incluso meses antes de la supererupción de Yellowstone, las señales de alerta pondrían en marcha un gran plan de evacuación. El área de 100 kilómetros en torno al volcán se convertiría en zona de máximo peligro. Las autoridades pondrían en alerta a toda la región en un radio de 300 kilómetros, preparando a la gente para una erupción violenta. Mientras se realiza la evacuación, los geólogos buscarán nuevas señales de alerta que indiquen que la erupción es inminente. Como consecuencia de la presión del magma ascendente sobre la superficie, los terremotos serían cada vez más frecuentes. Las ondas que estos movimientos provocan en los sismógrafos son inconfundibles. Los sonidos agudos de las rocas fracturándose forman ondas con un pico agudo que terminan bruscamente. Mucho antes de la explosión, las zonas de alto riesgo y las circundantes son agitadas por incesantes terremotos.
antes de la erupción, las señales producidas por estos terremotos continuos dejarán paso a una nueva señal, una vibración continua y prolongada. Cuando el magma logra abrirse paso y avanza a gran velocidad, hace vibrar a su paso las paredes de las grietas o conductos, proporcionándonos una especie de señal de resonancia. Es como la vibración de un gran órgano de tubos. Los científicos lo llaman temblor armónico. Esa es la última señal. Así sonaría el magma avanzando hacia la superficie. Las posibilidades de escapar serían mínimas para aquellos que aún se encontraran en la zona de riesgo. La gran explosión es ya inminente. Por muy impresionante que parezca la explosión de un supervolcán, no sería nada comparado con lo que pasaría después. De Yellowstone surgiría uno de los fenómenos más mortíferos de la naturaleza. Una violenta y ardiente nube formada por rocas, cenizas y gases, llamada flujo piroclástico. El flujo piroclástico o nube piroclástica es el fenómeno volcánico más peligroso. Es una explosión de fragmentos de magma, cenizas ardientes y gases incandescentes que viajan a la velocidad de un huracán, arrasando todo lo que encuentra en su camino. Tras esa turbulenta nube de cenizas ardientes, se oculta una avalancha de rocas que a temperaturas de hasta 800 grados centígrados desciende velozmente por la montaña, destruyendo todo lo que toca. Es imposible escapar o protegerse de ella. La muerte se produce rápidamente, no por las quemaduras en la piel, sino por la inhalación de gases muy calientes que destruyen los pulmones y la garganta de forma casi inmediata. Después, se evapora el agua de los tejidos humanos. En algunas erupciones del pasado, se produjeron casos en los que el cráneo de la gente reventó debido a la explosión del cerebro. La isla caribeña de Montserrat es un ejemplo tangible y reciente de la naturaleza virulenta de las nubes piroclásticas. En 1997, el infierno llegó a este paraíso bajo la forma de una enorme nube piroclástica. David Lee es director de cine. En 1995 vivió la escalofriante experiencia de una erupción volcánica. Acaba de producirse una explosión. Están cayendo rocas. Yo me largo de aquí. Estaba en la cima del volcán filmando cuando entró en erupción. Ahora sí que tengo miedo. Aún no he escapado de aquí. Tengo que recorrer cierta distancia para salir de la zona. Podías ver la nube piroclástica bajando por la ladera a una velocidad increíble. Puede que a unos 100 o 150 kilómetros por hora, tal vez más. Y adentrándose luego en el océano, flotando sobre el mar. Es impresionante verlo. La potencia y violencia de esta nube piroclástica fue increíble. Pero no es nada comparado con lo que vomitaría un supervolcán. Para saber lo que ocurre cuando una nube piroclástica alcanza una ciudad, solo hay que mirar lo que fue de Plymouth, la capital de Montserrat.
Estamos entrando en Plymouth, la antigua capital de Montserrat, que en 1997 fue golpeada y destruida por una nube piroclástica. David Lee vio cómo la nube caía sobre la ciudad. La experiencia se quedó grabada a fuego en su memoria. Durante el día era como una masa gris. No podías imaginar que fuera peligrosa, aunque se movía muy deprisa. Por la noche era como una bola de fuego, totalmente incandescente, luminosa. Cuando cayó sobre la ciudad, todo lo que tocaba estallaba en llamas porque seguramente estaba a más de 500 grados. La mayoría de los vecinos estaba en las colinas, viendo cómo ardía la ciudad. Aquí vivían más de 4.000 personas. Hoy solo es una ciudad fantasma. Su centro, cubierto de cenizas, es una moderna Pompeya. La de Montserrat fue una catástrofe terrible, a pesar de que fuera una erupción relativamente pequeña. La vida en la isla comienza a renacer. Si hubiera sido un supervolcán, no quedaría ningún rastro de vida. Durante la primera hora posterior a la supererupción de Yellowstone, las nubes piroclásticas atravesarían la región, destruyendo el valle de Jackson Hole y la ciudad de Livingston, situada a 50 kilómetros de distancia. El 90% de las personas que se encontraran dentro de un radio de 100 kilómetros moriría. Algunos quedarían reducidos a pedazos por la explosión inicial. La mayoría moriría asfixiada debido a la elevada temperatura de la nube piroclástica. Y eso solo sería el principio. Enormes nubes de ceniza se esparcirían por todo el país. ¿Qué pasaría luego, cuando las montañas de ceniza comenzaran a caer? La supererupción de Yellowstone lanzaría cenizas a la atmósfera a una altura de 25 kilómetros. La mitad de los Estados Unidos se verían afectados por las lluvias posteriores. 3 días después de la erupción, los cielos se oscurecerían de una forma dramática. Hemos creado un cuadro de la situación del país tras 3 días de lluvias de cenizas, siguiendo las predicciones de los científicos. La ceniza húmeda, 6 veces más pesada que la nieve, provocaría el hundimiento de muchos tejados. Atascaría los filtros de los coches y los aviones no podrían volar en casi todo el oeste del país. Las finas partículas de ceniza atascarían los motores de los aviones en vuelo, provocando accidentes. Cuando el volcán del Monte Santa Elena entró en erupción, las partículas de ceniza suspendidas en la atmósfera generaron tormentas eléctricas que causaron numerosos incendios forestales. Un supervolcán incendiaría centenares de bosques. La zona más perjudicada sería la situada en la dirección del viento, a 800 kilómetros a la redonda de Yellowstone, en ciudades tan distantes como Salt Lake City y Denver. La ceniza llegaría a Denver en menos de 24 horas, arrastrada por los vientos dominantes. Cuando terminara de caer, podría llegar a alcanzar 1 metro de espesor. Durante 2 días sería imposible moverse por la zona. Las carreteras desaparecerían. Si alguien saliera de su refugio, no podría ver nada. Los transportes se paralizarían. El viento levantaría nubes de ceniza y aquellos a quienes les sorprendiera en el exterior morirían asfixiados a las pocas horas. La ceniza húmeda caería sobre el tendido eléctrico, provocando cortocircuitos e interrumpiendo casi por completo el suministro. Si fuera invierno, las bajas temperaturas acabarían aún con más vidas. Las lluvias arrastrarían ceniza hasta los ríos, provocando enormes avalanchas de barro llamadas lahar que lo destruyen todo a su paso. Las estaciones de bombeo de los embalses quedarían inutilizadas por la ceniza, dejando a la población sin agua potable.
Las centrales nucleares que dependen del agua de los ríos para su refrigeración se verían obligadas a cerrar. Como sucede siempre tras una gran catástrofe, el caos reinaría. El ganado moriría por falta de pastos y agua. Los hospitales dejarían de funcionar. Los ancianos, los enfermos y los más pequeños serían aún más vulnerables. En la zona central podría morir hasta el 10% de la población, 500.000 de personas. Siete días después de la erupción, Yellowstone seguiría lanzando cenizas a la atmósfera. A miles de kilómetros de distancia, en lugares como Santa Fe y Kansas City, la ceniza seguiría cayendo y matando. No os la quitéis nunca. La ceniza puede ser mortal. Todos los que vivan en el camino de la nube de ceniza tendrán que protegerse. Porque la ceniza volcánica no es realmente ceniza, sino diminutos fragmentos de rocas producto de la explosión. Bajo el microscopio electrónico es evidente qué es lo que la hace tan peligrosa. Bajo la lente, estas partículas aparecen como minúsculos fragmentos de cristal de afilados bordes. Si llegan a los pulmones, pueden resultar letales, pero no de la forma que cabría esperar. ¿Qué les pasa a las personas que inhalan cenizas? El profesor de Nebraska, Mike Burgess, es un respetado paleontólogo estadounidense. En los años 70 realizó un sorprendente descubrimiento. Estaba buscando fósiles cuando encontré este lecho de cenizas volcánicas, en el que sobresalía, justo aquí, el cráneo de un bebé rinoceronte. Fue el inicio de un hallazgo increíble. A 3 metros de profundidad encontró un viejo pozo lleno de esqueletos de caballos, camellos y rinocerontes. Esta fosa común contenía los restos de más de 200 animales, y todos habían muerto con pocos días de diferencia. Los científicos sospecharon que la ceniza había sido la causa, pero carecían de pruebas. Cuando examinaron la ceniza, descubrieron sorprendidos que procedía de un volcán de Idaho inactivo desde hacía más de 1000 años. El descubrimiento de Burgess le llevó a la conclusión de que la ceniza volcánica puede matar incluso a 1000 millas de su lugar de origen. Pero, ¿cómo? Creo que puedo demostrar cómo lo hizo. La ceniza es tan fina que se desplaza en el aire con gran facilidad. Es probable que la ceniza tardara 6 o 7 horas en llegar a Nebraska desde el volcán. La ceniza fina se desplaza en el aire, el mismo aire que nosotros respiramos. Este lugar está muy lejos del volcán, por lo que solo la ceniza más fina llegó hasta aquí. Es tan fina que puede entrar fácilmente en los pulmones. Burgess y su equipo comenzaron a examinar los huesos en el laboratorio. Había algo extraño en ellos. Justo aquí, en la parte delantera de la mandíbula, el hueso está sano. Este es el aspecto normal de una mandíbula fósil de camello, pero esta tiene algo diferente. En realidad muestra los síntomas de la enfermedad que mató al animal. A diferencia de los fósiles normales, todos los huesos que se encontraron aparecían cubiertos de una extraña materia blanca. Esta sustancia blanca y esponjosa es materia ósea nueva. Es un síntoma clásico de que el animal ha muerto a causa de una rara enfermedad conocida como la enfermedad de María. Cuando los pulmones empiezan a fallar, el sistema óseo se altera y rápidamente comienza a fabricar hueso nuevo sobre el viejo. Eso demuestra que los animales sufrieron una muerte lenta y dolorosa. Conforme los pulmones llenos de ceniza empezaban a fallar, los huesos se espesaban. Atormentados por el dolor, se arrastraron hasta el pozo en el que murieron. Y todo un mes después de la erupción.
Si el supervolcán de Yellowstone entrara en erupción, nadie en un radio de 1500 kilómetros estaría a salvo. La exposición prolongada a las cenizas garantizaría una muerte segura causada por la enfermedad de María. El número de muertes tras el estallido de Yellowstone sería sin duda muy elevado. Pero para los que sobrevivieran a la erupción y a la lluvia de cenizas, las cosas podrían ponerse aún peor. Es evidente que la erupción del supervolcán de Yellowstone provocaría una gran destrucción en todo el país. Aquellos que se hubieran salvado de la explosión inicial se enfrentarían el mismo día al flujo piroclástico del supervolcán de Yellowstone, que lo destruiría prácticamente todo en un radio de 100 kilómetros. 3 días después de la erupción, la vida normal en 800 kilómetros a la redonda del volcán resultaría imposible. Una semana después, el centro del país quedaría sepultado bajo una gruesa capa de ceniza y miles de personas morirían víctimas de una dolorosa enfermedad pulmonar. Pero los científicos creen que el efecto más importante se manifestaría meses después de la erupción. Los científicos creen que el fenómeno más mortífero provocado por la erupción de un supervolcán no es la ceniza que se deposita en la superficie, sino los gases que permanecen en el aire. El profesor Mike Rampino de la Universidad de Nueva York investiga cómo influyeron las erupciones volcánicas del pasado en el clima del planeta. Ha venido a Nueva Inglaterra a investigar lo que ocurriría si Yellowstone entrara en erupción. Una vieja lápida del cementerio de New Hampshire nos recuerda lo que un supervolcán podría provocar. Nos habla de los acontecimientos de 1816, una fecha conocida como el Año sin Verano. Es un monumento en recuerdo de un granjero, Reuben Witten, que en 1816 salvó a la ciudad de Ashland, New Hampshire, consiguiendo bastante trigo en sus campos para alimentar a la ciudad. Aquel fue un verano terrible. Nevó en junio y las heladas de julio y agosto acabaron con casi todo el trigo en las tierras bajas. Pero Reuben Witten consiguió cosechar trigo suficiente en las tierras altas para alimentar a toda la ciudad. Tuvieron suerte. En 1816, la época de cultivo se acortó de 120 a solo 60 días y las cosechas murieron en la tierra antes de poder madurar. No solo en Estados Unidos. En Europa, las cosechas se perdieron por el frío. Los años 1816 y 17 contemplaron la peor hambruna del siglo. Se cree que la ola de frío fue provocada por un volcán. Para averiguar más, Mike Rampino ha investigado en los archivos históricos de la Universidad de Harvard. Según consta en ellos, en 1815, un año antes de aquel frío verano, estalló al este de Java el volcán Tambora. A pesar de que no fue una supererupción y de encontrarse a 15.000 kilómetros de distancia, sus efectos se hicieron notar muy lejos. Es nuestra mejor pista para saber lo que ocurrirá cuando un supervolcán entre en erupción. Los volcanes explosivos lanzan materia a la estratosfera y, lo más importante, emiten dióxido de azufre que se convierte en pequeñas gotas de ácido sulfúrico que flotan en la atmósfera terrestre y en la estratosfera. Los científicos creen que la fuerza destructora de Tambora se debió a los 200 millones de toneladas de dióxido de azufre que emitió a la atmósfera. Esas gotas diminutas se esparcen por todo el mundo, arrastradas por las corrientes estratosféricas, formando un velo que impide que los rayos solares lleguen a la Tierra, debilitando la fuerza del Sol. Y si la luz del Sol no calienta la Tierra, es natural que ésta se enfríe. Este efecto pantalla provocó la hambruna de 1816. Se estima que el volcán Tambora mató a 71.000 personas, el doble que el Krakatoa, sobre todo a causa del hambre.
Es la erupción volcánica más mortífera registrada. Las consecuencias de un supervolcán serían aún mayores. El efecto que tendría sobre la atmósfera sería mucho más severo que cualquier erupción reciente, como la de Tambora. Calculamos que el descenso de la temperatura media global tras la erupción de un supervolcán, como el de Yellowstone, sería de 12 grados centígrados. Eso significaría un enfriamiento muy importante. Nevaría y helaría incluso en las regiones tropicales. La vegetación tropical no está preparada para soportar el frío, por lo que desaparecería casi por completo. Con esas condiciones climáticas no habría cosechas en 1 o 2 años. Se calcula que morirían miles de millones de personas en todo el planeta. Todas las evidencias indican que este tipo de cambio climático ya ha ocurrido antes. Algunos científicos creen que la última vez que un supervolcán entró en erupción, la raza humana estuvo a punto de desaparecer. Hace 74.000 años, un supervolcán estalló en la isla de Toba, Indonesia. Fue una erupción muy voluminosa, muy parecida a la que podríamos ver en Yellowstone. Y es interesante señalar que hay evidencias genéticas de que en aquella época la población humana atravesó un cuello de botella. Los científicos creen que antes del estallido de ese volcán, África tenía una importante población humana, cuyo número se redujo de forma dramática aproximadamente en la fecha de la erupción. La población humana se redujo a unos cuantos miles, 10.000 como mucho. Algunos piensan que solo quedaron 3.000. Si consideramos que la población humana del planeta en aquella época se redujo a unos miles de individuos, el Homo sapiens estuvo muy cerca de su extinción. Según los científicos, un supervolcán estuvo a punto de acabar con la humanidad una vez. ¿Podría ocurrir de nuevo? Y lo más importante, ¿cuándo? Si estallara un supervolcán, el mundo se sumergiría en un invierno volcánico. Millones de personas morirían a causa del descenso de la temperatura. Sería, con diferencia, el mayor desastre jamás ocurrido en el mundo moderno. Da miedo. Si eso sucediera dentro de 500.000 años, tal vez no sería tan preocupante. Pero si pudiera ocurrir dentro de 5 años, entonces evidentemente la preocupación sería mayor. ¿Cuándo tendrá lugar la próxima erupción de Yellowstone? El científico Jay Loverstern dirige el Observatorio Vulcanológico de Yellowstone. Su misión consiste en averiguar si Yellowstone va a entrar en erupción. Gracias a las últimas tecnologías, sabe qué ocurre bajo la Tierra en todo momento. Tenemos más de 20 sismógrafos instalados en el parque. Los datos sísmicos se registran de forma continua y se envían a la Universidad de Utah. La clave para saber cuándo estallará Yellowstone reside en conocer la composición del magma subterráneo. El magma de las profundidades de Yellowstone se compone de 3 elementos: burbujas de gas, cristales y fragmentos de roca, y una cierta cantidad de roca fundida o magma. Para que un volcán explote, la cámara debe contener magma suficiente para provocar una erupción. Habitualmente se considera que es necesario que exista un 50% de magma para que se produzca una erupción. Entonces, ¿qué porcentaje de roca fundida o magma hay debajo de Yellowstone? Para conseguir la respuesta, los científicos han analizado recientemente las ondas sísmicas provocadas por los terremotos.
Como si fuera un gigantesco receptor de ultrasonidos, les permite mirar en el interior de la Tierra y calcular el porcentaje de magma que hay en el subsuelo. Disponemos de algunos datos que nos permiten decir que en la cámara magmática calculada por el diámetro de la caldera solo hay un 10% de magma y que por lo tanto no parece probable que en estos momentos Yellowstone vaya a entrar en erupción, porque ahí abajo no hay bastante material fundido. Pero en el año 2003, los geólogos que vigilan el volcán vieron señales excepcionales que indicaban que Yellowstone estaba más activo. Dan Suresin es geólogo del Grupo de Investigación y Vigilancia Vulcanológica del Instituto Geológico. Fue uno de los primeros en advertir el aumento de la actividad. El geyser más alto del mundo, el geyser Steamboat, entró en erupción varias veces. Un hecho poco frecuente. Aparecieron grietas en el suelo y la tierra se calentó hasta tal punto que el Servicio de Parques Nacionales tuvo que cerrar algunos caminos. Descubrimos que otra zona se estaba elevando. Y la verdad, la única explicación posible que encontramos fue la del magma en el subsuelo. Todo ello podría significar que el sistema se está acercando a su próxima erupción y que estamos viendo las primeras consecuencias de la acción del magma. No lo sabemos. ¿Qué significan esas señales? El supervolcán de Yellowstone ha entrado en erupción 3 veces en el pasado. Estas cosas ocurren. Basta mirar a la Tierra para ver las cicatrices. Han ocurrido y volverán a ocurrir. Es como si Yellowstone tuviera un ciclo. Las 3 últimas supererupciones de Yellowstone tuvieron lugar hace 2 millones de años, 1.300.000 años y 600 millones de años. Bien, todo indica que se está preparando para la próxima erupción. Pero estos datos no implican un ciclo exacto. La variación en las erupciones es de más o menos 100.000 años. Eso significa que la próxima erupción de Yellowstone podría no tener lugar hasta dentro de otros 100.000 años. ¿La próxima erupción tendrá lugar hoy o dentro de 100.000 años? No lo sabemos. Según los científicos, es poco probable que Yellowstone estalle en una supererupción pronto. Pero hay algo que sí es seguro. Las supererupciones ocurren. Pero si Yellowstone estuviera a punto de explotar, ¿habría alguna forma de impedirlo? Algunos han sugerido que la forma de evitar la erupción de un supervolcán sería perforar cientos o miles de pozos hasta la cámara magmática para reducir la presión de los gases. No funcionaría. Para empezar, sería todo un reto tecnológico perforar hasta las profundidades de la cámara magmática, que en algunos casos está a 10 kilómetros. Y aunque se pudiera perforar a tanta profundidad, solo sería un pequeño pinchazo en un sistema enorme y complejo. No es un gran globo lleno de magma. No serviría de nada. No puedo imaginar tecnología alguna, ni he oído hablar de ella, que pueda evitar una supererupción. No puede evitarse con ninguna tecnología existente. Así pues, si Yellowstone estallara, ¿tendría alguna posibilidad de sobrevivir Estados Unidos? En las circunstancias actuales sería muy difícil que el país sobreviviera a las consecuencias inmediatas de una supererupción en Yellowstone. Todo Estados Unidos quedaría paralizado. Miles de personas morirían en la explosión. Millones más perecerían por inhalación de cenizas o por la hambruna que muchos predicen. Pero reconocer el peligro y preparar planes para evitar el desastre alimenta la esperanza. Algunos científicos creen que la construcción de refugios seguros permitiría a los supervivientes salir adelante y actuar con eficacia. Las dimensiones de esta amenaza subterránea implican que Yellowstone seguirá bajo permanente vigilancia durante los próximos siglos. Afortunadamente para nosotros, los supervolcanes son fenómenos extraordinariamente raros. Por término medio, en la Tierra tiene lugar una supererupción cada 700.000 años. El reto al que se enfrentan los científicos es descubrir dónde y cuándo se producirá la próxima antes de que sea demasiado tarde.